Una noticia que nos ha impactado, porque creo que afecta a todos los medios de comunicación, sean de derecha, sean de izquierda, y es que el Supremo confirma la condena de 40.000 euros a la revista Mongolia por vulnerar el honor de Ortega Cano. Y los magistrados han calificado en una sentencia extraña que califican de escarnio el uso de la imagen del ex torero en un cartel promocional. Bueno, nosotros creemos que había muchas mejores carteles más que Ortega Cano para hacer una promoción, y creo que eso la gente de Mongolia lo sabe. Y por suerte tenemos del otro lado de la línea a un amigo como es Pera Rusiñol, que es socio y es una de las almas de esa publicación. Y gracias por atendernos, Pera. Cuéntanos cómo estáis y qué ha pasado, cómo se ha llegado hasta aquí. Pues muchas gracias a vosotros, Luis. Mira, nosotros, como sabéis, somos una revista satírica que nacimos en 2012 precisamente con el objetivo de ensanchar el espacio de las libertades de prensa, de expresión y de sátira en nuestro país, en la medida en que pensamos que es un buen indicador de la calidad de la democracia. Y lamentablemente, pues vivimos un periodo de regresión, como demuestran estas sentencias. Nos han condenado con una desproporción muy grande. Incluso si estuvieran de acuerdo que no se puede hacer escarnio de un personaje público, que es precisamente el sentido que tiene la sátira en todos los lugares del mundo, pues incluso en este caso pues estaríamos en una desproporción muy grande, porque un medio independiente como el nuestro, que es propiedad de los mismos que lo hacemos, es obvio que para nosotros es una multa extraordinariamente desproporcionada, 40.000 euros más costas, más intereses, que fácilmente, si no tienes una base social muy grande, como por suerte tenemos, pues te pueden sacar de circulación por una viñeta que te puede gustar o no, pero que es una viñeta satírica de un personaje público que además vive de vender su honor, entre comillas, a la prensa del corazón, con lo cual pues lo consideramos muy preocupante, ya no solo para Mongolia, sino para el conjunto del país y de la calidad de la democracia de nuestro país, ¿no? Pera, a ver, ustedes utilizaron el rostro del torero, que estaba retirado desde el 2017, en un fotomontaje. Ese se difundió en 2016 para promocionar un espectáculo musical organizado en Cartagena. Y eso estaba enmarcado dentro del tema de la sátira, es decir, que es un componente esencial de la libertad de expresión. 40.000, una condena de 40.000 euros es muchísimo dinero. ¿Vosotros ganaste dinero con el cartel de Ortega Cano? Sí, nosotros lo primero que los jueces no han entendido, y discúlpame que te precise, es que no hicimos un musical en Cartagena, ¿no? Se llamaba El Musical, pero es una obra satírica, empezando por satirizarnos a nosotros mismos, porque nosotros no somos músicos, y cantaba que nos subiéramos a un escenario para hacer un show satírico. Por lo tanto, pese a que a la sentencia dice que anunciábamos un musical, lo que hacíamos era anunciar un show satírico que solo se puede anunciar con sátira, porque Mongolia es una empresa, digamos, que se dedica a hacer sátira en múltiples formatos, en teatro, en revista, en libros, en un montón de formatos, y entonces, pues obviamente la forma de anunciar, que no es anunciar, sino llevar la sátira a distintos formatos, pues era un cartel satírico que no anunciaba un concierto, sino anunciaba un show satírico haciendo sátira, ¿no? Entonces, como decía, es una desproporción enorme. Nosotros, la visita a Cartagena fue muy accidentada. El obispo de Cartagena organizó una misa de desagravio porque el primer cartel que hicimos utilizábamos a la Virgen de Cartagena, satirizábamos, digamos, a la Virgen de Cartagena, y hubo una concentración también en el teatro en el que se insultó a toda la gente que vino, y finalmente decidimos hacer el cartel con Ortega Cano, que es una persona nacida en Cartagena y que justo esta semana, la misma semana que íbamos, volvía a ser de actualidad porque había anunciado que a lo mejor volvería al ruedo después de cumplir una condena, digamos, que había estado 2 años en prisión por atropellar conduciendo a ebrio a una persona, ¿no? Entonces, bueno, finalmente esta obra satírica que hicimos en Cartagena reportó a la empresa de Mongolia, calculamos que aproximadamente 800 euros, que no compensan ni de buena manera, digamos, ni mucho menos el esfuerzo que supuso ir a Cartagena a enfrentarnos a las fuerzas vivas que hicieron, como digo, una misa de desagravio, y
fue complicado el acceso al teatro porque nos rodearon mucha gente, digamos, convocados por grupos radicales para insultar a la gente que venía a la obra. Pero aún así, si hablamos, pues que alguien considera que como nos lucramos, para nosotros esto no es ningún indicativo porque somos una empresa y todo lo que hacemos tiene ánimo de lucro. La revista también la vendemos por 4 euros y vendemos suscripciones. Pero bueno, si alguien considera que nos lucramos, pese a que creemos que es perfectamente legal y posible, sobre todo desde una perspectiva europea, pero pese a ello, si consideran que nos lucramos, bueno, ¿qué ganamos? 800 euros. ¿Qué multa nos han impuesto? 40.000, que en la práctica son 60.000, si le sumas las costas y los intereses. Con lo cual la desproporción nos parece absolutamente evidente y que creemos que es una señal muy negativa para el conjunto de la sociedad, que dice, ojo, que si queremos les podemos sacar de circulación. Ustedes han anunciado que van a recurrir al Constitucional, es decir, que todavía queda esa instancia o ya de por sí ya tenéis que apoquinar los 60.000 euros. Pues mira, al ser una sentencia del Supremo, es recurrible, pero ya se convierte en firme y se ejecuta, con lo cual nos tocará pagar. Nos tocará pagar, no tenemos el dinero, hemos lanzado una campaña de micromecenazgo que ha sido muy reconfortante porque en solamente 3 o 4 días conseguimos ya, llevamos 5 días ahora mismo de campaña y llevamos 50.000 euros recaudados, con lo cual nuestra base social ha respondido porque realmente había una amenaza muy seria porque no teníamos el dinero. Como la sentencia es firme, se ejecuta, pero gracias a nuestra propia comunidad, que eso me gusta mucho subrayarlo porque no hay dinero público por medio en nada de lo que hacemos, pues podremos no solo pagar, sino también recurrir al Tribunal Constitucional con vías también pensando en Europa, porque aunque perdamos esta causa en España, como decía al principio, la razón misma de Mongolia es en luchar, ensanchar los límites de la libertad de expresión en España y creemos que simplemente aplicando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ganaríamos muchísimo este terreno de juego en España y lamentablemente pues una parte de nuestros jueces siguen haciendo como que todo empieza y acaba en España, como si no formáramos parte de la Unión Europea y por lo tanto la misión que tenemos es llevar la causa a la Unión Europea y nuestra gente nos está apoyando para hacerlo. Bueno, menos mal. Los que quieran ayudar a Mongolia, ¿cómo tienen que ponerse en contacto con vosotros? Pues miren, nosotros tenemos una campaña montada en Berkami, berkami.com, que es una de las plataformas de micromecenazgo y a partir de allí pues aceptamos donativos de 10 euros hasta 1.000 euros. A partir de 35 euros los donativos ya tienen recompensa. La suscripción o libros o actos con nosotros y entonces pues es una página que dura 40 días, llevamos 5, con lo cual nos quedan todavía 35 y aspiramos a conseguir por lo menos estos 60.000 euros que son indemnización más costas más intereses que nos permitirán que por lo menos en nuestra cuenta de resultados, que es ya muy complicada, imagínate, una revista independiente en papel que no tiene capitales detrás, pues como mínimo que no tengamos que cerrar por esto, sino cerraremos el día en que no tengamos gente que nos compre y nos apoye, no por haber hecho una viñeta satírica de un torero que puede tener mejor gusto o peor, a nosotros nos gusta y por eso lo hicimos, pero que eso no debería provocar nunca el cierre de una revista. ¿Y dónde crees que está claro, ¿dónde está el límite, ¿no? Es decir, hemos tenido también el caso del jueves, aquellas viñetas, está, bueno, el caso también, si quieres, lo puedes llevar en otro campo, lo que podría ser lo de Charlie Hebdo. Yo me he criado con la famosa revista Humor, por ejemplo, en Argentina, de la cual me imagino que para vosotros es una referencia. Sí, somos amigos y mucha gente de humor nos ha ayudado y yo creo que en el equipo, tanto Darío Adanti como Fernando Rapa Carballo estuvieron colaborando en humor. Es que se nota muchísimo para los que nos hemos criado con ese tipo de humor y esa revista.
en aquel El momento, lápiz japonés, ellos vienen del lápiz japonés también. claro, humor, bueno, yo me he echado muchas risas con humor de pequeño, pero y en ese momento, en aquellos días, era impensable. Pero hay un tema, Pera, que es lo que quería comentar contigo, porque más allá, vosotros sois una revista de izquierdas, nosotros somos de derechas, pero tiene que haber un acuerdo mutuo, ¿no? Entre lo que es la libertad de expresión. Esto es una manera de asfixiarte económicamente. Y a nosotros también nos está pasando. Es decir, a nosotros también nos suelen meter querellas, nos suelen meter demandas, nos suelen meter... al final, algunas las ganas, pero otras al final también te terminan hiriendo el bolsillo. Y eso, como vosotros decís, al final no hace falta que te cierren, directamente te asfixian y te obligan a desaparecer. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Para vosotros, para nosotros, ¿cómo está el tema de la libertad de expresión con la cual se llenan la boca, pero al final esta es una manera de taparnos la boca también? Sí, yo creo que evidentemente la parte económica es una parte fundamental, ¿no? Porque además pues queda mucho mejor. No hay nadie que diga ciérrense medios en una democracia de la Unión Europea, ¿no? Pero es una manera, sobre todo en los medios pequeños, que por muy poco dinero te pueden cerrar. Entonces, evidentemente, en este sentido, es la forma más habitual de intentar acallar a los medios críticos. En el caso concreto de la sátira, yo creo que además se añade una incomprensión de lo que es la sátira, sobre todo en países como el nuestro. Argentina está mucho más desarrollado que España. O mira, España tuvo épocas doradas también, ¿no? Pero en los últimos años yo creo que la incomprensión de lo que es la sátira, pues te indica que aquí hay mucho camino que hacer, no para solamente por la sátira, sino por la democracia, que incluye al final un periodismo libre, independiente y saneado, e incluye la posibilidad de reírse del poder y de los personajes públicos. Entonces, si uno mira los países democráticamente más avanzados, pues en todos, en absolutamente todos, hay un blindaje mucho mayor de lo que es la libertad de información, la libertad de expresión y la sátira. Francia, Reino Unido, Estados Unidos, están años luz y eso lo único que indica es la peor calidad democrática de nuestro país. Pero fíjate, también, ¿tú crees que es un tema político o es un tema de sociedad? Porque recuerda, por ejemplo, Irene Montero también consideraba a un autor de un poema que en una revista judicial le demandó por 70.000 euros por un poema en la cual creo que ha sido una broma, pero una bromita sobre un poema burlesco sobre ella, Tania Sánchez y demás. Es una tontería, es incomprensible. A mí me parece tan incomprensible como esto que os está pasando a vosotros. Es decir, ¿por qué ni de un lado ni del otro comprenden lo que hay? ¿O es simplemente que como no me gusta, como no son los míos, voy contra ellos? No sé si este es el caso. Sí, yo no reconozco que no seguí bien el caso de Irene Montero. Creo que finalmente perdió en última Perdió. instancia, pero no lo he seguido con detalle. Yo creo que los periodistas tenemos que ser también autocríticos en general, porque nosotros exigimos unas cosas y luego no rendimos cuentas. O sea, ahora estoy hablando en general, Sí, ¿eh? pero evidentemente del mismo, exactamente lo mismo sucede del otro lado. Es decir, yo creo que lo que es la información, evidentemente tiene que ser veraz, tiene que cumplir unos requisitos mínimos, o sea, no basta con lanzar insidias cuando estamos hablando de información, que yo no hablo ahora de ningún caso particular. Estoy de Creo que acuerdo. los periodistas estamos en general de acuerdo, pero no solemos tampoco hacer mucha autocrítica a veces, ¿no? Y no hablo de nadie más que de mí mismo o de cualquier otro periodista que Sin muchas duda. veces no nos responsabilizamos lo suficiente de las informaciones que damos sin cumplir los criterios que nosotros mismos sabemos que hay que cumplir. Por tanto, si se cumplen esos criterios, en mi opinión, tenemos que tener una protección total. Y si no, pues bueno, es un debate. Eso por lo que respecta a la información. Por lo que respecta a la sátira, pues yo creo que es un terreno completamente distinto, sobre todo ante los personajes públicos. Y estoy totalmente de acuerdo que no le gusta a nadie que le afecta a él. Y esa es precisamente la gracia de la democracia y la gracia de
de la existencia de la sátira. Nosotros somos en general gente de izquierdas, la gente de Mongolia, pero no queremos hacer un medio de izquierdas. Queremos hacer un medio satírico que nos gusta reírnos de todos. De hecho, en esa sentencia hemos tenido... pues nosotros, yo en concreto estoy en Cataluña y por lo tanto en Cataluña pues tengo unas reacciones que probablemente en Madrid hay mucha gente que se ha alegrado de la sentencia contra Mongolia, gente de Vox, por ejemplo, pues porque nos metemos con lo que a él o a la gente de Vox considera sagrado, la patria, la religión, etcétera. Pero en Cataluña los principales enfadados y que ahora están contentísimos porque creían que Mongolia acababa, era la gente, digamos, de los sectores de independentistas pues más vinculados a Puigdemont, por las mismas razones, porque tocábamos lo sagrado, que es la patria, en ese caso catalana, las banderas suyas. Entonces, lo normal es que la sátira no le gusta nunca a nadie que le hagan a él, que si se lo hacen a él. Pero al mismo tiempo esta es la grandeza de la sátira y por eso es importante en una democracia, que no hay elementos sagrados que no puedan ser satirizados, y la democracia que entiendo esto es una democracia sin duda de mucho mayor calidad que las que no lo entienden. Por eso me parecía importante hablar contigo, Pera, porque yo quiero que tú tengas derecho a hacer una sátira de alguien, si lo crees conveniente, como también creo que aquel ya revistita judicial quería hacer un poema satírico y también tenía derecho a hacerlo. Entonces, ese tiene que ser un acuerdo en común. Otra cosa es la difamación, la mentira, el engaño. Exacto. Pues evidentemente eso no vamos a entrar en eso. Que van a querer callarnos por algunas informaciones y demás, por supuesto. Pero otra cosa es precisamente la sátira, que desde tiempo de Quevedo es una forma de desafiar al poder, ¿no? Eso es lo que pensamos y insisto mucho en que en la relación directísima entre la sátira y la calidad de la democracia. Yo veo los medios satíricos de Reino Unido, el Private Eye, el Canard Enchaîné en Francia, el Onion en Estados Unidos, y dices, son democracias que entienden eso, muy consolidadas. Aquí, pues no tenemos esta tradición, por supuesto, ni en la derecha ni en la izquierda, y por lo tanto molesta. Y el precio que han pagado algunos, como en el caso de Charlie, evidentemente, o sea, lo han pagado con su muerte. ¿Eh? Sí, es tremendo. Y que la reacción a esto muchas veces sea, pero ojo, porque ¿qué necesidad? No, ¿qué necesidad? No, porque es el elemento, en mi opinión, central de la democracia, ¿no? Eso, si empiezas a ceder aquí, ya tienes otro tipo de régimen que no es propiamente una democracia fuerte y saludable, ¿no? Por lo menos en nuestra opinión. Aquí nosotros tenemos el añadido que es una de las cosas que a mí más me apena, porque es nuestro país, que es unos jueces que en este caso no solo es que no lo entienden, sino que ni siquiera consideran la jurisprudencia europea. Si tú vas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todo esto está zanjado desde hace muchos años. Y entonces, bueno, yo me asombra no solo perder, sino que nos condenan a 40.000 euros con una desproporción extrema, con unos argumentos que hace muchísimos años, con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la que en teoría estamos sometidos, porque gracias a la entrada de la Unión Europea en los años 80, esto no acaba en España, sino que formamos parte de un corpus europeo, pues que no se tenga en cuenta. Y estamos hablando del Supremo. Yo, cuando empezó este procedimiento, nunca imaginé que el Supremo haría una sentencia ignorando la jurisprudencia europea. Lo entiendo en primera instancia, en la audiencia provincial me sorprende más, pero el Supremo, que no tenga en consideración la abundantísima jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues es un agravante que pienso, algunos se han quedado encallados en mucho tiempo atrás. Ortega Cano tenía, ¿tú dirías que fue simplemente por defender su honor, o que había más un objetivo más, una prioridad económica? Te pregunto porque yo creo que anteriormente, hasta no sé si le habíais entrevistado, ¿cómo era la relación con él? No hemos tenido ninguna relación más allá de que no coincidimos el día de la primera vista, ¿no? Sí, pero bueno, digamos, él tiene derecho a ejercer lo que le permite la ley, ¿no? Y de todos es conocido
que Ortega Cano, digamos, es alguien que hace negocio con su imagen. Y por lo tanto, pues para él probablemente fue una oportunidad más de hacer negocio que yo considero legítima en la medida en que utiliza los instrumentos del Estado de Derecho para conseguirlo. Lo que a mí me asombra es que le den la razón, pero no tengo nada en ese sentido contra Ortega Cano, que ha utilizado los procedimientos que le permite la ley para ganarse 40.000 euros. Pues no tengo nada que decir y creo que esta debe ser su motivación, pero en todo caso le corresponde a él contestarla. Bueno, pues Pere Rossinyol, de la revista Mongolia, gracias por estar con nosotros. Muchos lectores tuyos y míos quizás no entiendan que dos revistas tan diferentes puedan estar hablando, pero yo lo celebro Yo también. porque creo que tiene que haber un acuerdo de mínimos más allá de las diferencias y hay que defender sobre todo la libertad porque mientras tú ejerzas la libertad, yo podré ejercer la mía. Así que gracias, Pera, por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Hasta otra.